Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Pero esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela, que hoy está sufriendo. ¿A qué le teme Nicolás Maduro? Si mi encarcelamiento vale para el despertar de un pueblo y vale para que Venezuela despierte definitivamente y que la mayoría de los venezolanos que queremos cambio podamos construir ese cambio en paz y en democracia. No conforme con la censura a NTN 24, ni con los atropellos a los periodistas, ni con la violenta represión de las protestas, el régimen venezolano encarceló ahora a uno de sus principales detractores políticos. Lo mejor de todo es que aceptes la mediación, Leopoldo López, que ha iniciado la Fiscalía con el apoyo de nuestro gobierno para que su entrega ante los tribunales sea en paz, con tranquilidad y sin show. Pese a la falta de independencia de la justicia chavista y acompañado por decenas de miles de venezolanos, Leopoldo López se entregó a las autoridades que lo acusan de ser el instigador de la violencia en las manifestaciones. Que en Venezuela no hay separación de poderes. ¿Cuántas veces dijo Maduro que me quería preso? ¿Cuántas veces dijo que daba instrucciones para que nos metieran presos? Hoy en el programa La Noche de NTN 24, 4 expresidentes, Alejandro Toledo de Perú, Jorge Quiroga de Bolivia, Osvaldo Hurtado de Ecuador y Federico Franco de Paraguay, analizan y debaten sobre la creciente tensión que enfrenta Venezuela, la forma como ha reaccionado el régimen y el silencio de la comunidad internacional frente a los atropellos que sufre la democracia y la oposición pacífica en Venezuela. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el colapso de la democracia en Venezuela y la preocupante postura de la comunidad internacional que continúa silente, o por lo menos no se atreve a cuestionar de forma contundente el recrudecimiento de la represión estatal contra todas las voces críticas en Venezuela. El punto clave, no conforme con silenciar el canal NTN 24 en Venezuela, ni con la violenta represión de las protestas que ya completan cerca de 2 semanas, el régimen venezolano encarceló en las últimas horas al dirigente opositor que había liderado las manifestaciones. Y que la mayoría de los venezolanos que queremos cambio podamos construir ese cambio en paz y en democracia, pues bien valdrá la pena el encarcelamiento infame que me plantea directamente con cobardía Nicolás Maduro. Con la entrega, como debía ser, de este jefe político de la derecha fascista venezolana que ya está en manos de la justicia a esta hora, en este momento. Tiene que responder ante la Fiscalía, ante los tribunales, ante las leyes de la República.
El punto clave, Leopoldo López es acusado por el régimen venezolano de ser el instigador de los hechos violentos en los que desencadenaron las protestas que el pasado miércoles dejaron un saldo fatal de 3 muertos y 66 heridos. Pese a que denunció la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela, el líder opositor se entregó a las autoridades que lo procesarán por los cargos de homicidio e instigación a delinquir. El día de hoy yo me presento ante una justicia injusta, ante una justicia corrupta, ante una justicia que no juzga de acuerdo a la Constitución y las leyes. El punto clave, Nicolás Maduro abrió un nuevo frente de confrontación. A las fuertes tensiones internas que enfrenta, ahora le sumó una nueva. Luego de que el presidente colombiano invitara a un diálogo entre la oposición y el gobierno, su homólogo venezolano le respondió con duras palabras. Maduro rechazó las declaraciones y le exigió que no intervenga en asuntos internos de Venezuela. Son estos los momentos de mantener mesura, tanto en el discurso como en las acciones políticas, y que las diferencias y las protestas a las que todo el mundo tiene derecho se expresen, pero sin recurrir a la violencia. Si una marcha en Bogotá, presidente Santos, es convocada por un líder de la oposición y dice que va al Palacio de Nariño a sacarlo usted como presidente, ¿qué hace usted? Queremos hacer un llamado a la calma, un llamado a establecer canales de comunicación entre las diferentes fuerzas políticas en Venezuela para garantizar la estabilidad del país y el respeto a las instituciones y a las libertades fundamentales. Nuevamente ha cometido un error usted, presidente Santos, al dejarse llevar por su corazoncito y su simpatía con los fascistas y la derecha venezolana. Hacemos votos porque se respeten y se fortalezcan los principios democráticos e instamos al gobierno y a la oposición a que dialoguen, a que se sienten a dialogar sin mirar para atrás y para que pueda haber un mínimo de reconciliación política. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. ¡Ya basta, carajo! Invitamos a nuestros televidentes a responder la siguiente pregunta a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. ¿La crítica situación en Venezuela tocó fondo o es una crisis más de la que saldrá avante el chavismo con el apoyo de sus vecinos? Pueden respondernos a través de las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla, son las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Y saludamos a esta hora en La Paz, Bolivia, a Jorge Quiroga, expresidente boliviano. Señor Quiroga, bienvenido a La Noche. Muy buenas noches, Jason. Un gusto estar con usted y NTN 24 horas en todas las Américas y el Caribe. Mi solidaridad a ustedes por la agresión de la que han sido víctimas, aunque la agresión a ustedes ha sido pequeña comparada con la agresión al pueblo venezolano, a los jóvenes de Venezuela y a Leopoldo López. Gracias, expresidente. En Quito, Ecuador, también nos acompaña el expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado, es autor del libro Dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano. Bienvenido al programa La Noche. Encantado de estar con ustedes. Encantado de estar en un canal que ha defendido la libertad de expresión en Venezuela y ha corrido la suerte de todos aquellos que luchan por la libertad en Caracas. Mi solidaridad con ustedes y el pueblo venezolano. Gracias, expresidente. En Asunción, Paraguay, nos acompaña Federico Franco, expresidente de Paraguay. Expresidente Franco, un gusto tenerlo con nosotros en el programa. Muchas gracias, Jason. Mi saludo para vos, a todos los televidentes de NTN. Mi respeto y mi saludo a los expresidentes que están en sus respectivos países. Y mis primeras palabras sean de apoyo y respaldo en su lucha a la juventud y al pueblo de Venezuela. Y al mismo tiempo mi solidaridad con el respeto más importante, más fundamental que tiene el ser humano. El respeto a la vida, el respeto a la libertad, el respeto a la comunicación, el respeto a la información, el respeto a los derechos humanos que lamentablemente no existen en este momento en Venezuela.
Aquí hay dos puntos. Vamos a empezar hablándolo por partes. La primera es la situación en Venezuela, la situación de las libertades, del respeto a los derechos humanos, y la segunda, la forma como está asumiendo el señor Nicolás Maduro la crítica o la reacción internacional. Primero, expresidente Jorge Quiroga, lo ocurrido este martes con el dirigente opositor Leopoldo López, se trata del primer dirigente de influencia nacional que es detenido y llevado a un juicio por haber convocado a una protesta. ¿Qué es esto? ¿La criminalización de la protesta? Es la criminalización de la oposición en democracia, y con todo respeto yo considero que este 18 de febrero quedará asignado como el principio del fin de 15 años de oscuro autoritarismo del régimen de Venezuela contra su propia gente, y el principio del fin de una década de petroautoritarismo exportado desde ese lindo y hermoso país como es Venezuela a muchos de nuestros países, incluyendo al mío en Bolivia. La situación es conocida. El señor Maduro está sepultando a Venezuela, la economía está destrozada, la inflación es galopante, la devaluación recurrente, los apagones frecuentes y la criminalidad es escalofriante. El señor Maduro ha batido el récord mundial de colas en el mundo, y no son colas para ver un partido de fútbol o para ver a Shakira, son colas porque no hay harina para comer, no hay azúcar para endulzar, no hay leche para que los niños la puedan tomar, ni papel higiénico para ir al baño. Ante esa situación, ¿qué se da? La protesta. ¿Y qué ha hecho? ¿Cómo ha respondido el régimen de Maduro ante una protesta pacífica, democrática? ¿Cómo se las ve en Chile? ¿Cómo se las ve en Europa? ¿Cómo se las ve en cualquier país? ¿Cuál fue la respuesta de un régimen que se está cayendo a pedazos? Acribillar a los protestantes, asesinar a los jóvenes, acallar a los medios de comunicación, amordazándolos, sacándolos de la programación, o en este caso, apresar a un opositor connotado valiente como es Leopoldo López. Se quitó la máscara democrática, cualquier vestigio de democracia que le podía quedar fue pulverizado el día de hoy, y está claro de que el régimen venezolano está camino hacia el fin. Ha destrozado la economía, la criminalidad galopa y ahora criminaliza la libre expresión y persigue a la oposición. En lo personal le transmito a Leopoldo López toda mi solidaridad. Sus iniciales son LLLL, con lo de hoy créanme que se han triplicado sus iniciales, tiene 6 L's, es Leopoldo López, luchador latinoamericano por la libertad, y es un líder en ese sentido, es el líder latinoamericano de la lucha por la libertad. Leopoldo López, lo saludo con todo respeto, sé que pasa momentos duros, pero su sacrificio le va a devolver democracia y libertad a Venezuela. En Quito, expresidente Osvaldo Hurtado, hay unos hechos claros que está rechazando no solo el gobierno de Venezuela, sino toda la comunidad internacional, y son 3 muertes y al menos 60 heridos durante la jornada del pasado 12 de febrero. Y esta gente deberá ser llevada a juicio y deberá ser investigada por los hechos violentos. Pero de allí a convertir a quien convocó a una manifestación pacífica, al líder opositor, en el autor intelectual de estos hechos, ¿cabe dentro de la responsabilidad que puede tener una persona que llamó a una manifestación? Bueno, a mí me parece que abundan las evidencias de que el responsable de los hechos de sangre ocurridos en Caracas es el gobierno de Venezuela. El gobierno de ese país, por permitir que se organice una contramanifestación para detener una manifestación legítima de protesta del pueblo venezolano que no comparte las opiniones del régimen. Es responsable porque guardias de choque del gobierno de Maduro atacaron a los manifestantes y victimaron a varios de ellos. Es el responsable porque el presidente de la República, nada menos que el presidente de la República, antes de que un fiscal o un juez se pronuncie, acusa al dirigente de la oposición, lo hace responsable de los hechos de violencia, lo condena. En estas condiciones, entonces, yo quisiera hacer una reflexión. Lo que hoy sucede en Venezuela no es otra cosa que la repetición de lo que ha venido ocurriendo en ese país en los últimos 15 años,
desde que el coronel Chávez asumió la presidencia de Venezuela. He leído en los diarios de hoy que el presidente Maduro dice que se organiza un asalto al Palacio Nacional. El que asaltó el Palacio Nacional fue el coronel Chávez, cuando dio un golpe de Estado contra el presidente Pérez. Usó las armas, murieron varios venezolanos. Sí. La violencia, la arbitrariedad, el abuso de poder ha acompañado sistemáticamente a los gobiernos de Chávez y de Maduro.